de que hay un hecho que ensombreció la historia de México. Hay un hecho que ensombreció la historia de unos cuantos hogares mexicanos. Yo le puedo decir a usted que estoy muy, muy contento de haber podido servir a mi país en tantos cargos como lo he hecho. Estoy muy orgulloso de haber podido ser presidente de la República y haber podido así servir a México. Pero de lo que estoy más orgulloso de esos 6 años es del año de 1968, porque me permitió servir y salvar al país. Les guste o no les guste, con algo más que horas de trabajo burocrático, poniéndolo todo: vida, integridad física, horas, peligros, la vida de mi familia, mi honor, el paso de mi nombre a la historia. Todo se puso en la balanza. Afortunadamente salimos adelante. Y si no ha sido por eso, usted no tendría la oportunidad, muchachito, de estar aquí preguntando. Gustavo Díaz Ordaz gobernó con gran poder en los años 60. México supo crecer. Su mandato recordar con historia y con verdad, un legado que quedó en el tiempo sin final. Presidente de la nación de 1964 hasta el 70, con su visión, orden y progreso fueron su ideal, aunque hubo sombras en su actuar. Su mandato recordar con historia y con verdad, un legado que quedó en el tiempo sin final. Presidente de la nación de 1964 hasta el 70, con su visión. Pero no todo fue perfecto, ocurrió una gran tragedia que al pueblo enlutó y a muchos jóvenes sometió. Y esa fecha del 2 de octubre de 1968 en la memoria de los mexicanos jamás se olvidará. La historia no empieza en una universidad, empieza en un choque entre dos grupos de estudiantes. Una riña común, típica, entre alumnos de vocacionales del IPN y una preparatoria del UNAM. Era el 23 de julio de 1968. La policía llegó, pero no para calmar, sino para golpear, arrestar y humillar. Días después, el ejército entró a la preparatoria 1 con una tanqueta, destruyó una puerta histórica con un bazucazo y detuvo a decenas de jóvenes. No fue solo el golpe, fue el mensaje. Aquí manda el gobierno y no se cuestiona.
La represión encendió una llama. Se formó el Consejo Nacional de Huelga, marchas pacíficas, mítines, protestas, pancartas. Todo esto exigiendo algo básico: libertad de expresión, fin de la represión, diálogo público. Las demandas eran claras: disolución de los cuerpos de granaderos, libertad a presos políticos, destitución de jefes policíacos represores. Pero el gobierno no escuchaba, solo respondía con más fuerza. Mientras el país se preparaba para recibir al mundo en los Juegos Olímpicos, el presidente se preparaba para acallar las voces que podían arruinar su espectáculo. Y entonces llegó el 27 de agosto. La multitud era inmensa. La Plaza de la Constitución se llenó como nunca antes. Y en Palacio Nacional, las órdenes empezaban a escribirse con tinta invisible. La historia se acercaba a su punto de quiebre. El 27 de agosto de 1968, más de 300,000 estudiantes, profesores, obreros y ciudadanos marcharon hacia el Zócalo. Corean, gritan y resisten. La multitud es tan grande que el temblor no viene del suelo, sino del miedo del gobierno. En Palacio Nacional, las ventanas están cerradas. Adentro no escuchan gritos, solo amenazas. Y en algún despacho alguien dice: esto no se puede permitir. El Estado no negocia con rebeldes. La manifestación del 27 de agosto fue histórica. Por primera vez en mucho tiempo, una multitud diversa, pacífica y organizada tomó el corazón de la nación, el Zócalo capitalino. Fue más que una protesta, fue una declaración de dignidad, pero para el régimen aquello era inaceptable. El gobierno, obsesionado con la imagen que daría al mundo en los Juegos Olímpicos, no iba a permitir que los reflectores apuntaran hacia el caos interno. Díaz Ordaz, un presidente autoritario, paranoico, obsesionado con el orden, no vio jóvenes, vio a enemigos. El 28 de agosto, el Zócalo fue desalojado violentamente por el ejército. Tanques, soldados, gases lacrimógenos. El mensaje era claro: la plaza es del Estado, no del pueblo. El Consejo Nacional de Huelga no se quebró, al contrario, respondió con inteligencia. Decidieron no caer en provocaciones, evitaron enfrentamientos, comenzaron a organizar marchas de silencio, demostrando que el movimiento no era violento, era 100% legítimo. Y eso, precisamente eso, fue lo que más incomodó al poder. Mientras las calles estaban llenas de jóvenes, la televisión mexicana mostraba otra realidad: desinformación, rumores de infiltrados extranjeros, noticias manipuladas. Se hablaba de comunistas, de agitadores, de sabotajes. Se buscaba sembrar el miedo en la ciudadanía, dividir y controlar. La prensa era una extensión del Estado. El gobierno comenzó a infiltrar a los estudiantes. Usaron agentes encubiertos, grabaciones, vigilancia. Cada asamblea, cada pancarta, cada nombre era archivado. Era el México del enemigo interno. Y para el gobierno, los estudiantes ya no eran ciudadanos, eran insurgentes disfrazados. El reloj avanzaba hacia octubre. La presión internacional crecía. El Comité Olímpico exigía paz y el presidente ya había elegido su estrategia: silenciar, intimidar y, si era necesario, eliminar. El 1 de octubre de 1968, el ejército se despliega en la Ciudad de México. Helicópteros sobrevuelan zonas universitarias. Francotiradores toman posiciones. La Plaza de las Tres Culturas empieza a ser vigilada. Algunos lo ven, algunos lo ignoran, pero nadie imaginaba lo que estaba a punto de ocurrir. Llegó el 2 de octubre. La tarde comenzó como muchas otras. Miles se reunieron en la Plaza de las Tres Culturas, ubicada en Tlatelolco, al norte de la Ciudad de México. Había estudiantes, madres, niños, profesores. El ambiente era tenso, sí, pero nada parecía indicar lo que estaba por suceder.
Días antes, el gobierno había organizado un dispositivo militar conocido como Operación Galeana. Más de 5,000 soldados del ejército, policías, francotiradores y lo más inquietante, un grupo especial, infiltrado, vestido de civil, conocido como el Batallón Olimpia, y su objetivo era capturar a los líderes del movimiento. El 2 de octubre de 1968, a las 6 de la tarde con 10 minutos, una bengala desciende desde un helicóptero. El cielo de Tlatelolco se tiñe de fuego. En la Plaza de las Tres Culturas, los estudiantes aplauden, confunden la señal. Luego, el sonido fue seco. No fue uno, fueron cientos. Balas desde edificios, desde el suelo, desde adentro. No hubo advertencia, no hubo escape, solo disparos, gritos y silencio. La bengala cayó desde el cielo. Esa fue la señal. Los soldados comenzaron a disparar. Había francotiradores desde el edificio Chihuahua. Hubo fuego cruzado, confusión y demasiado terror. La plaza se convirtió en un campo de guerra. Nadie sabía de dónde venían los disparos. Los estudiantes corrían, muchos caían, otros se refugiaban en departamentos cercanos, pero también ahí entraron. Esa noche, la televisión no transmitió nada. Los periódicos del día siguiente hablaron de una escaramuza entre grupos armados y reportaron solo 4 muertos. La cifra real sigue siendo un eterno misterio. Algunas estimaciones hablan de 40, otras de 100, 200, 300 y hasta 500 víctimas. No hubo un listado oficial, no hubo duelo nacional, solo silencio, un silencio ordenado desde arriba. El 2 de octubre no fue un error, fue un mensaje. Esa noche, además de los muertos, hubo más de 1,000 heridos. Muchos fueron torturados, golpeados, desaparecidos. Otros fueron procesados como si fueran criminales. Líderes estudiantiles pasaron años en prisión. Algunos jamás fueron localizados. Y mientras tanto, el presidente Díaz Ordaz preparaba su discurso para los Juegos Olímpicos. 10 días después, México encendía la antorcha olímpica. Los estudios estaban llenos. Las cámaras del mundo enfocaban los aplausos. Pero en algún rincón de la capital, madres seguían buscando a sus hijos. La historia oficial se escribía con tinta dorada. La historia real se escribía con sangre. El 3 de octubre de 1968 amaneció con olor a cloro y miedo. Las calles de Tlatelolco fueron lavadas, como si se pudiera borrar una masacre con una manguera. No hubo cadenas nacionales, no hubo nada, solo un titular: grupos extremistas atacan al ejército. La versión del gobierno fue inmediata, pero también conveniente. Según ellos, los estudiantes comenzaron los disparos. Según ellos, el ejército solo respondió. Según ellos, el saldo fue mínimo. Los testimonios de los estudiantes, de los profesores, de los vecinos, de los amigos, de la familia, de los propios soldados, decían otra cosa. Los principales periódicos del país, Excelsior, El Universal, Novedades, publicaron al día siguiente cifras manipuladas: 4 muertos, heridos leves, el orden restablecido. La televisión, completamente controlada, ignoró los hechos. No hubo imágenes, no hubo entrevistas, solo silencio. Durante décadas, el gobierno negó todo. No se permitieron investigaciones independientes. Las solicitudes de transparencia eran bloqueadas, los archivos sellados. Pero con el paso del tiempo, documentos comenzaron a filtrarse. Y entonces, las piezas encajaron. En los años 90 y 2000, documentos desclasificados del propio Estado mexicano y del gobierno de Estados Unidos revelaron lo que muchos ya sabían, pero que nadie había podido probar. El ataque fue premeditado. El Batallón Olimpia estaba infiltrado para simular disparos desde la multitud. La orden no fue improvisada. El objetivo no era dispersar, era eliminar. El Estado mexicano disparó contra su propio pueblo, creó una narrativa falsa y durante décadas le impulsó como verdad.
¿Quiénes sabían todo esto? Gustavo Díaz Ordaz, presidente. Luis Echeverría Álvarez, secretario de Gobernación. Fernando Gutiérrez Barrios, jefe de la Dirección Federal de Seguridad. Y un largo etcétera de funcionarios, militares y operadores. Todos callaron. Ninguno fue juzgado por la masacre. Durante años, el gobierno mexicano construyó su historia oficial, pero hay heridas que ni el tiempo ni los discursos curan. Décadas pasaron, gobiernos enteros desfilaron por los pinos. Durante todo ese tiempo, las víctimas del 68 no solo esperaron justicia, esperaron que el país aceptara la verdad. Pero mientras tanto, ellos hablaban, los sobrevivientes, los vecinos, incluso algunos militares. Algunos lo contaban temblando, otros con los dientes apretados. Gustavo Díaz Ordaz, presidente de la República. Frío, metódico, obsesionado con el orden, fue él quien abrió las puertas al ejército a las calles. Fue él quien un año después dijo en su informe de gobierno: asumo toda la responsabilidad. Íntegramente la responsabilidad personal, ética, social, jurídica, política e histórica por las decisiones del gobierno en relación con los sucesos del año pasado. Pero nunca pisó un tribunal. Luis Echeverría Álvarez, secretario de Gobernación, coordinador del aparato de inteligencia, sabía dónde estaban los líderes estudiantiles, cuántos marchaban, qué gritaban, sabía todo. Años después, fue acusado de genocidio, pero envejeció tranquilo y sin condena. El Batallón Olimpia, ellos no tenían rostro, vestidos de civil, infiltrados entre los estudiantes. Llevaban un guante blanco en la mano izquierda. Su misión, provocar, simular y disparar primero para justificar la masacre. Hasta hoy, nadie ha revelado la lista completa de sus integrantes. Y luego están los documentos sellados, las carpetas ocultas, los archivos que no querían que vieras. Durante más de 30 años, la información estuvo enterrada. Negaron que existieran listas de muertos, negaron las órdenes, negaron todo, hasta que empezaron a salir los papeles. En el año 2000, documentos del propio gobierno mexicano y archivos desclasificados revelaron al pueblo lo que ya se sabía. En 2002, el presidente Vicente Fox creó una fiscalía especial para movimientos sociales y políticos del pasado. Por primera vez en la historia, se intentó llevar a juicio a Luis Echeverría Álvarez, pero fue inútil. El caso se cayó. Echeverría fue declarado imputable por su edad y salud. Murió en 2022, sin haber pisado una celda. La justicia, una vez más, llegó tarde. O lo que es peor, nunca llegó. Cada año, el 2 de octubre, miles marchan en silencio. No gritan, no corren, caminan con velas, con pancartas, con nombres escritos en cartulinas. En sus manos no hay piedras, hay memoria. En su pecho hay una certeza: el país no olvida, aunque el Estado aún no se atreva a recordar. ¿Y qué quedó del 68? Una generación marcada, miles de familias rotas, una cicatriz que no cierra, porque nadie ha pedido perdón, perdón de verdad. Aquel movimiento estudiantil plantó una semilla. En los años 70, 80 y 90 surgieron nuevos movimientos sociales, por derechos humanos, por libertad de prensa, por democracia real. Tlatelolco se convirtió en un símbolo, un punto de no retorno. Se escribieron libros como La Noche de Tlatelolco de Elenia Poniatowska. Se filmaron documentales, se pintaron murales. La cultura mexicana abrazó esa herida y la transformó en arte, en crítica, en fuego. La Plaza de las Tres Culturas sigue ahí, con sus ruinas prehispánicas, con su templo colonial, con sus edificios modernos. 3 etapas, 3 Méxicos, un solo grito. 2 de octubre no se olvida. Las calles guardan ecos del ayer, mientras el viento sigue de pie. Nombres escritos en el amanecer,